Romanticismo europeo. El romanticismo no es un estilo artístico que surgió de la noche a la mañana. Se fue gestando poco a poco. Después de la aparente uniformidad estilística que se había desarrollado en el neoclasicismo, los artistas empezaron a explorar el gusto por lo exótico, lo pintoresco, a tener una visión intimista del paisaje y una relación sentimental con sus temas. El romanticismo se va a convertir en bandera de las jóvenes generaciones que aspiran a cambiar el mundo existente por medio de una revolución en todos los campos. Este es un estilo que nos ha dado parte de la imagen actual que tenemos de los artistas, como estos personajes que si no sienten lo que están representando, entonces se perciben como falsos. Las características generales que vamos a encontrar es el interés por la libertad del autor. Ya no va a ser un autor que respete las reglas de la academia en cuanto a la composición o en cuanto a la aplicación del color o de la pincelada. Hay un gusto por lo medieval, sobre todo por los escenarios oscuros como los castillos, que vamos a ver sobre todo representados en la literatura. También hay un interés por lo exótico de los países remotos. Recordemos que para esta época Europa ya se había repartido en diferentes colonias al resto del mundo y al tener este intercambio cultural con todas esas colonias es que existe este gusto por lo exótico y se va a ver reflejado en los elementos, en las personas incluso representadas en las pinturas. En la imagen vemos un ejemplo de Turner, un pintor que hace del paisaje esta representación de sus sentimientos. Por eso es que vemos esta turbulencia en las aguas, en el cielo, y en la pincelada notamos esa expresión de los sentimientos del artista. La preocupación ya no está en representar fielmente la realidad, sino lo que tiene el artista por dentro. Los temas que más vamos a encontrar en este estilo artístico son el amor, lo salvaje, el odio a la tiranía y más que un odio a la tiranía, un compromiso histórico con los desastres o con las injusticias que se suscitaron en ese momento. Vemos aquí obras de Eugène Delacroix. Él en la pintura de arriba nos muestra un mundo exótico de Oriente en donde vemos odaliscas y es el pretexto para la exploración del cuerpo humano y sobre todo en estas expresiones más dramáticas con mucha mayor expresividad de los sentimientos. Vamos a ver en la pintura de abajo la libertad guiando a su pueblo, la representación de este compromiso histórico. De hecho, Delacroix escribe a su hermano: he comenzado un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, por lo menos pintaré para ella. Hay aquí este sentimiento de patriotismo y también de defender esos ideales de libertad. Si bien en el neoclásico vimos varios ejemplos de pintura en donde se utilizaba la arquitectura como marco de la composición, en este caso, en la pintura romántica, lo que vamos a tener como marco compositivo va a ser el uso del paisaje, y en este uso del paisaje, esta expresión de los sentimientos del artista. No solo en los colores, sino también en la aplicación de la pincelada, como veíamos en la obra de Turner. Otra de las características que van a resaltar en este periodo es el estereotipo de la mujer. Es un estereotipo que se retoma también de la época medieval, algo que se conocía como el amor cortés. Dentro de este concepto del amor cortés, en la época medieval se consideraba a la mujer como esa dama frágil que era conquistada por un caballero. Para esta época del romanticismo vamos a volver a encontrar el estereotipo de la mujer como débil, como frágil. En muchas ocasiones se le va a representar en posición horizontal, en muchas también va a aparecer pálida, lánguida, casi enfermiza, recalcando esta posición de debilidad para hacer énfasis en la fortaleza y protección de ese caballero, pero también dando pretexto para ese sufrimiento del artista que sufre por la amada no porque no le corresponde como en el amor cortés, sino ahora porque se le va de las manos, se le escapa, ya sea por enfermedad o por muerte.
Otro de los elementos que vamos a ver representados en el arte en general del romanticismo va a ser la fantasía. Lo vemos aquí en uno de los caprichos de Goya, así se llama esta serie de grabados que realizó el artista, en donde integra personajes ficticios como las brujas, en este caso una bruja joven y una bruja vieja. Este elemento fantástico lo vamos a ver en otro tipo de creaciones más adelante. Los pintores que mencionaremos destacados de esta época son Turner, Constable, Friedrich y Goya. Vemos aquí un ejemplo de Friedrich, el hombre que camina entre nubes, y vemos cómo no es un retrato, no está preocupado por representarnos fielmente al político, al gobernante o al personaje de la religión o de la clase eclesiástica. Simplemente es el hombre, el ser humano común y corriente en ese enfrentamiento con la naturaleza. Este pintor opinaba que el sentimiento del artista constituye su ley. Opiniones como estas eran fácilmente criticadas, sobre todo por las monarquías que en ese momento pues estaban tratando de volver a los principios del absolutismo, y los artistas en esta época estaban expresando opiniones muy fuertes a través de su arte. Por ejemplo, Delacroix decía: la pintura me atribula y atormenta de mil maneras como exigente, enamorada, o cuando las ideas son justas, la elaboración no tiene ninguna importancia, haciendo énfasis en que es más importante ese sentimiento del artista que la técnica con la que estuviera elaborando estas obras. Por otro lado, debemos comentar que en la pintura hay una expresión de dinamismo en las líneas sugeridas, en la posición de los cuerpos, en la pincelada y la exaltación del sentimiento como la pasión, el amor, la religión y la muerte. Es significativa la valoración de los cementerios y el desarrollo del duelo y el suicidio, incluso por la mujer amada. Hay una infiltración de ideas revolucionarias, declaraciones de derechos, sufragio universal, etc. En la música, por otro lado, se expresa una subjetividad. La música presentía un mundo más perfecto o expresado por los sonidos. Schubert o Schumann, autores de este estilo, dotaban de cualidad pictórica a los sonidos, como si pensaran que estuvieran creando escenarios o paisajes con los colores de los sonidos. Y también vamos a ver en estos autores de la música una búsqueda de raíces culturales, por ejemplo, Brahms con las danzas húngaras o la obra Polonesas de Chopin. En este momento la orquesta se enriquece, aumenta sus instrumentos y matices, y sobre todo también esta libertad en los ritmos se va a ver en el protagonismo de algunos instrumentos como solistas. Tenemos aquí la presencia de Paganini, que destaca como violinista, o Chopin en el piano. En la literatura vamos a encontrar también estos temas exóticos, esta recuperación del folclore o del pasado de algunas naciones, y también los temas que hemos mencionado antes. En Europa vamos a tener principalmente estos países señalados en el mapa como los más destacados en el desarrollo del romanticismo en la literatura. Esta literatura también se va a conocer como literatura gótica. Cada uno de estos países va a tener algunas diferencias en la temática, en el estilo, pero van a compartir este gusto por los temas oscuros, por el uso de la naturaleza como marco y la libertad del autor. Mencionemos algunos con sus obras como ejemplo. En Inglaterra, Mary Shelley destaca con su obra Frankenstein. Frankenstein es una obra en donde se puede apreciar de qué manera está ahí el comentario en contra del pensamiento que predominaba en el neoclásico. Ya para esta época de la literatura gótica tenemos en Frankenstein cómo el uso de la ciencia puede engendrar monstruos o problemas que la humanidad no está preparada para enfrentar.
Por otro lado, Goethe, en su obra Fausto, es una novela en la que encontramos al personaje principal, el protagonista, es un doctor que anhela más conocimiento y gracias a ese anhelo, ese deseo, hace un pacto con el diablo. Pero lo que notamos en este pacto, en este desarrollo de las acciones, es que este protagonista no puede relacionarse con el mundo que lo rodea, no puede generar relaciones significativas en su entorno. Y ahí está presente esa crítica de Goethe hacia ese pensamiento de la Ilustración, del neoclasicismo, que deseaba más conocimiento y ahí radicaba el poder del ser humano, esa búsqueda del poder a toda costa. Por otro lado, en España vemos a Bécquer con sus composiciones, sus rimas, sus poemas dedicadas al amor. Ejemplo: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Vemos en estas composiciones este resurgimiento de la métrica, de las cualidades estéticas de la poesía del pasado, que se vio interrumpida por el carácter didáctico del neoclasicismo, pero aquí se recupera este sentimiento del artista en lo individual y en esa conexión con el sentimiento universal del ser humano. Por otro lado, en Francia vemos a Baudelaire. Baudelaire es un personaje muy particular que, si bien una parte de su obra se inscribe en el romanticismo, también él es el iniciador de un nuevo estilo artístico que se va a conocer como el simbolismo y que va a contar con numerosos seguidores. Baudelaire en general surge en este entorno del romanticismo y los temas que él trata también son el amor, pero no en sus estereotipos clásicos, ni siquiera pone a la amada en el mismo papel que se había puesto en el resto de la poesía, donde la amada era incorruptible, perfecta, bella, un ser casi angelical. No vamos a ver eso en Baudelaire, incluso en algunos de sus poemas compara a esta amante con la carroña, con la basura, porque es también un ser que se le escapa de su posesión, un ser que también tiene libertad y voluntad propia. Vamos a encontrar en Baudelaire el tema de la muerte, pero también el tema de la modernidad. Y ahí, en ese tema de la modernidad, vemos esta relación con autores como Shelley o Goethe en esta crítica a lo que se espera del progreso de la ciencia, de la formación de las ciudades y lo que él está viendo a su alrededor. A él le toca el cambio drástico del paisaje de París, este cambio drástico en donde él nota que al cambiar el paisaje también está cambiando el ser humano que vive este cambio, y hace esa crítica a través de su poesía que, por cierto, no toda es en rima, también él escribe poesía en prosa y hace no solamente una obra escrita, sino que su misma vida se plantea en términos estéticos, su misma vida se convierte en la obra artística. Autores como los hermanos Grimm también recuperan parte del folclore de Europa en los cuentos que habían pertenecido a la tradición oral, es decir, que se habían pasado de generación en generación. Ellos lo recuperan y escriben estos cuentos modificando algunas partes, sobre todo quitando algunas partes violentas o más perturbadoras.